congresistas, pasamos sin mayor espera y agradecer por la espera al doctor Carlos Carro. Por lo tanto, le extendemos la palabra para que pueda desarrollarnos esta exposición importante para nosotros. Adelante, doctor. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, señores congresistas. Quiero centrar mi exposición en algunos aspectos jurídicos vinculados al tema que viene investigando esta ilustre comisión, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta acá es la data empírica o la data criminológica que la comisión viene recogiendo en torno, digamos, a un supuesto desvío o un supuesto ocultamiento, digamos, de las cifras reales de los muertos por el COVID-19 en el periodo 2020, bueno, y parte del 2021, lo que va del 2021, ¿no? Hay muchos calificativos que se han utilizado para esto, ¿no? Algunos hablan de fraude, otros hablan de subregistro, otros hablan, digamos, de un falseamiento de información. Y lo cierto es que acá hay que tener un punto de partida muy claro, ¿no? El Estado, digamos, para declarar a una persona muerta no tiene mayores complicaciones. Simplemente se trata de una verificación médica elemental, básica, casi de enfermería, para darse cuenta de que una persona pues carece de los signos vitales esenciales, ¿no? Sin embargo, el problema gira en torno a la razón de la muerte. Y en parte, el preinforme de la comisión que se me ha compartido para poder tener algún insumo, adelanta un poco la problemática, porque desde el punto de vista jurídico no es posible ser asertivo en la información en torno a la causa de la muerte sin una certificación médica. Dicho de otra manera, ¿no? Para que se pueda establecer en un registro como causa de la muerte del COVID-19, se requiere o de un diagnóstico previo, a través de una prueba molecular, antígena, etcétera, hecha sobre la persona que luego muere, con lo cual se tiene la información clara, este señor o señora fue diagnosticado con COVID-19, luego se murió, consecuentemente se atribuye la muerte como a la causa del COVID-19. Ahora, el problema surge en todos los casos, que son la mayoría, en los cuales evidentemente hay muertos con signos o con síntomas de COVID-19, pero que no han sido diagnosticados como tal, ¿no? Y es allí donde, desde el punto de vista jurídico, para que un funcionario público sea asertivo y pueda, digamos, responder por la información que está proporcionando y decir de que una persona, un grupo de personas, decenas de personas, cientos de personas o miles de personas han muerto por COVID-19, necesita, digamos, de un dato médico. Y ese dato médico, cuando la persona ya está muerta, solamente puede emanar o de un informe médico que atribuye la muerte de una determinada causa, el COVID-19, o, en el peor de los casos, lo que no correspondería para estos supuestos, sería una necropsia o una autopsia, lo que más se utiliza para muertes súbitas o muertes violentas, ya vinculadas, digamos, a cuestiones del derecho penal, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que tenemos un problema práctico, un problema de inicio, y es que los funcionarios que hacen los registros correspondientes para poder aseverar que se ha producido una muerte por COVID-19 necesita, digamos, un documento o algo que desde el punto de vista técnico, científico, médico, permita atribuir la muerte a esa razón, ¿no? Ahora, eso no quita de que hayan habido casos en los cuales puedan haber existido actuaciones dolosas o culposas de parte de funcionarios públicos. Es decir, si nos encontráramos ante un supuesto en el cual el funcionario público, para que no se conozca la verdad, yendo en contra del derecho a la verdad, ha falseado la información o sencillamente ha omitido hacer el registro respectivo de la información de forma negligente, eso evidentemente sí puede dar lugar a responsabilidades de naturaleza jurídica. Responsabilidades que van desde el ámbito administrativo hasta el ámbito penal, ¿no? Empecemos por lo más simple. Desde el punto de vista administrativo, tendríamos ahí todos los casos de negligencia. Es decir, los casos en los cuales el funcionario público ha actuado negligentemente por no recoger la información, por no insertarla en la base de datos o por no remitirla a la persona que corresponde o a la dependencia que corresponde,
3 supuestos: no recoger la información, no procesarla directamente pudiendo hacerlo, o 3, no enviando la información a quien corresponda. En ese tipo de supuestos, el funcionario público incurre en una situación de negligencia grave, por lo menos. Y eso puede dar lugar, señor presidente, a responsabilidades de naturaleza administrativa, que pueden ser sancionadas desde el punto de vista disciplinario a través de las acciones de control correspondientes. Pero los casos más graves, evidentemente acá, tendrá que ver con la intervención de los altos funcionarios del Estado, ¿no? Porque los altos funcionarios del Estado, me estoy refiriendo a ministros o al presidente, expresidente, quien corresponda, quien haya tenido la presidencia en el periodo correspondiente. Claro, si ha habido una actuación negligente, si ha habido un ánimo de ocultar las cifras, recordemos que sencillamente cuando la señora Macetti, por ejemplo, ingresó a la gestión como ministra de Salud, lo primero que hizo fue actualizar la cifra, ¿no? Y hablaron en aquel momento de un subregistro. Claro, como una forma de tratar de bajar la intensidad de la expresión, como una forma de decir, bueno, hay algo que no se registró bien, así como hay una subvaluación del valor de un bien, acá ha habido una subvaluación de la cifra, ¿no? Claro, ese sinceramiento de un día para otro significa de que la información estaba en algún lado. Y si la información estaba en algún lado, significa de que alguien omitió registrarla, ¿no? Y estamos hablando de gestiones de alto nivel. Y eso son hipótesis, yo no estoy en capacidad de hacer juicios de valor sobre los hechos, pero son hipótesis. Si eso hubiera pasado, si eso hubiera sucedido, es decir, si hubiera existido información a nivel de las altas autoridades, que en su momento no se quiso sincerar con la finalidad de evitar pues, juicios políticos o evitar, digamos, problemas de popularidad en las encuestas, o para que no existan cuestionamientos a una autoridad por su gestión gubernamental. En ese tipo de casos estamos hablando no solo de posibles responsabilidades administrativas, sino también políticas, que le correspondería eventualmente al Congreso tomar cartas en el asunto, ¿no? Recordemos que a nivel del Congreso pueden existir responsabilidades que se, digamos, gatillen no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito político-administrativo, ¿no? Me estoy refiriendo a la posibilidad de que el Congreso de la República inhabilite, por ejemplo, un alto funcionario o ex alto funcionario que haya infringido sus funciones o haya violado la Constitución, ¿no? Entonces, hasta acá lo que tenemos son supuestos de responsabilidad administrativa por negligencia grave, responsabilidad política que correspondería a los altos funcionarios del Estado, los funcionarios, digamos, a cargo de la gestión de la pandemia, a cargo de la gestión de las cifras que tenían que ser reconocimiento público. Claro, podrían haber supuestos de responsabilidad política. Pero entrando ya a la esfera del derecho penal, tenemos lo siguiente, ¿no? Si nos encontráramos con un funcionario público, una autoridad, que ha violado sus deberes en el sentido de hacer registros verdaderos, emitir información veraz, es decir, que ha tratado de ocultar la información, en ese tipo de casos sí estaríamos hablando de un posible delito, cual es el delito de falsedad ideológica, delito que está tipificado por el artículo 428 del Código Penal y que sanciona a la persona que en un documento público o instrumento público, los registros de cifras de fallecidos son documentos públicos, los registros de personas infectadas o contagiadas con COVID-19 son registros públicos, es decir, son documentos públicos, ¿no? Son registros puestos en un documento público porque es emitido por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Si este funcionario inserta o hace insertar un dato falso de manera dolosa, incurre en la comisión del delito de falsedad ideológica del artículo 428 del Código Penal, que puede además estar agravado por la condición de funcionario servidor público. Valga recordar acá que el artículo 46A del Código Penal establece una agravante por la condición de funcionario servidor público, de manera que el margen de la pena puede ampliarse hasta en una mitad. La pena prevista para el delito de falsedad ideológica
es la del artículo 428 del Código Penal, pena hasta 6 años de prisión, más una mitad por aplicación del artículo 46A, significa de que la posible sanción podría llegar hasta 9 años. Es decir, 6 más la mitad sería 9, ¿no? Entonces no estamos hablando tampoco de un delito menor, estamos hablando de una figura de falsedad ideológica. Consecuentemente, tenemos un problema práctico para efecto de lo que es registros de fallecidos por COVID, porque un funcionario público, pulcramente hablando, independientemente de lo que crea, pueda creer, para hacer un registro respectivo tiene que tener certeza, ¿no? Y certeza que tiene que estar apoyada en una declaración técnica, médica o científica, ¿no? Ojo, distinto es, y es una cuestión a analizar, si es que sería posible, y eso puede manejarse como una cuestión propositiva, como una recomendación, diferenciar, ¿no?, los casos confirmados de COVID conforme a las pruebas moleculares, antígeno, un diagnóstico médico, un informe médico, es decir, donde ya se tiene la información, en cierto modo, con un respaldo técnico, médico, científico, versus los llamados casos de sospecha de COVID, ¿no? Y esa es la cifra que seguramente podría sincerar en cierto modo la información que se pueda manejar para efectos públicos, ¿no? O sea, tenemos muchos casos de COVID-19 confirmados y tenemos a la vez muchos casos de sospecha de COVID-19. Y tal vez llamarlo así sea mejor a simplemente decir no forman parte de la cifra, porque si no partimos el universo en dos, ¿no? Entre fallecidos por COVID y los demás, los que fallecieron por cualquier otra razón. Cuando dentro de ese otro grupo, dentro de esos otros que no fallecieron por COVID, se puede hacer un desagregado, ¿no?, entre aquellos que fallecieron sospechosamente por COVID, por los síntomas que tuvieron, porque pasaron por emergencia, etcétera, en cuyo caso, digamos, sería posible tener una posible estimación de la cifra, ¿no?, de fallecidos por COVID, que se compondría por los confirmados fallecidos como tal, más los casos de sospecha de COVID, si es que hubiera espacio para un registro de esa naturaleza, y eso no iría en contra de la legislación, ¿no? Quiero terminar con un comentario final. Respecto de lo que puede significar la gestión de la pandemia, evidentemente esto es algo que compete a los altos funcionarios del Estado, ¿no? Está el sector salud, ha estado y está involucrada evidentemente la Presidencia de la República, etcétera. Y claro, a nivel, digamos, coloquial, a nivel público, mucho se habla de la posible imputación de hechos delictivos por una mala gestión de la pandemia, y el resultado es el número de muertos, porque no se preparó correspondientemente al Estado para la segunda ola, por ejemplo, o porque el Estado dejó de hacer tal cosa. Lo que yo quiero decir con esto voy terminando, es que para imputar responsabilidades penales en ese nivel es fundamental acogerse al principio de imputación necesaria. Es decir, si vamos a crear líneas de posible responsabilidad penal contra los altos funcionarios que han tenido que gestionar la pandemia adecuadamente, es importante tener en claro cuáles eran sus deberes de garante, deberes de prevención, deberes de atención, lo que tenían que hacer como funcionarios públicos para atender esta emergencia sanitaria. Y en segundo lugar, si ha habido infracción, ¿no? Si ha habido una infracción dolosa o culposa de estos deberes, ¿no? Y de ahí puede resultar eventualmente responsabilidades no solo penales, sino también de naturaleza política. Lo menciono ¿por qué? Porque, por ejemplo, claro, no se ha hablado en esta comisión, o por lo menos no lo he escuchado yo hoy día, pero a nivel público se habla, por ejemplo, de que ha habido una gestión genocida, ¿no?, de que el Estado ha sido un genocida porque ha gestionado mal la pandemia. Claro, en términos coloquiales, en términos, digamos, no jurídicos, se puede utilizar cualquier expresión, ¿no? Pero el delito de genocidio es un delito muy específico en la legislación penal, ¿no? Es un delito, digamos, que es considerado delito de derecho penal internacional, y como tal el genocidio está regulado por una convención, la Convención contra el Genocidio de los años 40, fines de los 40, también por el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional y, como no, en el Código Penal peruano.
Y es un delito que, además de ser doloso, con lo cual se tendría que probar que el funcionario, el alto funcionario, tenía una gestión dolosa, ¿no? Digamos, orientada a matar, tiene una característica especial, lo que es la especial intención, el especial móvil que tiene el genocida. El móvil no solo, el genocida no solo quiere matar, el genocida lo que tiene es la especial intención de exterminar un grupo por razones étnicas, sociales, religiosas, digamos, vinculadas a formas de discriminación, etcétera, ¿no? Claro, entonces, con lo cual, lo que quiero decir es que si se va a nivel de esta comisión analizar, ¿no?, posibles responsabilidades de los altos funcionarios por la mala gestión de la pandemia, eso desde mi punto de vista tendría que estar enfocado en el derecho penal común, ¿no? Tendríamos que ver si en el caso concreto ha habido una contribución culposa o dolosa a la muerte de personas o grupo de personas, o simplemente ha existido un deber general, un delito general, como puede ser el delito de exposición de personas en peligro, ¿no? En fin, eso es, señores congresistas, lo que puedo aportar de momento, y yo quedo a disposición de la presidencia por si hubiera algún comentario o algo más en lo que pueda ayudar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. La verdad, reconocido por su brillante disposición, nos deja claras luces para poder también tomar unas decisiones políticas, porque el Parlamento tiene una responsabilidad política, pero también, por cierto, la investigación derivará si hay consecuencias pues también dolosas o que han generado, conforme nos ha detallado, las consecuencias que puedan tener algunas acciones ligadas a actos ya penales. No sé si algún colega quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, sería importante y que todavía tenemos la presencia del doctor, en este momento, el doctor Carlos Caro. ¿Algún colega pasó uso la palabra? Bueno, doctor, yo quiero agradecerle y también comprometerlo. Vamos a avanzar en este mes, seguramente vamos a tener mayores documentación, información importante y muy probable que eso nos permita tener también algunas precisiones más y poder convocarlo y en la medida que encontramos vuestra disposición, de esta manera lograr tener mayores aportes. A ver, colega congresista, adelante. Sí, para hacer solamente un comentario, señor presidente. Yo creo que uno de los aspectos a averiguar son las motivaciones políticas, ¿no? Para esconder el número real de las cifras y sobre todo los mecanismos que usaron para lograr ese objetivo. Hay un segundo aspecto que es el mecanismo usado para el diagnóstico de muerte. O sea, presidente, en la legislación peruana, el médico es el profesional que certifica la muerte, incluyendo la causa de la muerte. Pero, sin embargo, el MINSA ha señalado que el diagnóstico de muerte por COVID-19 se acepta solo si es admitido como tal, ¿no?, por la Oficina de Epidemiología del MINSA. Y hay un tercer aspecto de ponderación de la utilidad del análisis de laboratorio. Y se ha puesto como requisito que para que sea considerado como muerte por COVID-19 exista un análisis positivo de laboratorio. Entonces, presidente, sabemos que el número de muestras han sido escasas y además el tipo de prueba no ha sido el idóneo para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, y se usaron las pruebas serológicas en lugar de usar las pruebas moleculares, y eso lo conocemos todos, presidente. Y hay un cuarto aspecto, que es la contradicción entre las cifras, debido a las modalidades para el recojo de cadáveres, la realización de los velorios, la incineración, la inhumación y otros rubros más ligados a los fallecimientos. Entonces, presidente, en ese contexto es necesario comprender que cada rubro tiene una cifra distinta de fallecidos. Entonces, presidente, aunque parezca increíble, solo en el mes de abril del 2020 se cambiaron 4 veces las normas sobre los fallecidos. Entonces, fue sobrepasada la capacidad de los crematorios y que estos brindaban cifras superiores a las que el MINSA publicaba, tal como había o se daba o se relataba esto se veía en diferentes diarios, ¿no? Lo que obligó al MINSA a autorizar la inhumación. Entonces, presidente, el señor Caro,
que ha estado acá, ¿no? Nos comentaba respecto, ¿no? A las leyes y sobre todo hay que tener en cuenta también la normativa que tiene el Ministerio de Salud, señor presidente. Entonces es necesario señalar solo a modo de ejemplo las normas que involucran a la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que es DIGESA, el diagnóstico de muerte, según el decreto legislativo 559, la ley de trabajo médico, y según la Ley General de Salud, que es la ley la 26842, y sus modificatorios y en tanto en reglamentos, el reglamento de organización de funciones del MINSA, mediante el decreto supremo 08 y el 011-2017-11A, y las funciones eh, del, en este caso, del CDC y otras más, ¿no? Entonces, también hay que recalcar un sexto aspecto, que son los mecanismos de recolección de datos, el grado de inconsistencia y los errores, así como el registro manual y electrónico, ¿no? Para establecer el número de fallecidos, sus dificultades y la existencia del subregistro. Y hay un séptimo aspecto, que es la diferencia entre el número de muertos en comparación con los mismos eh, periodos, ¿no? Que se dieron en el año 2019, en el 2018, a tal punto que hemos tenido aquí invitados, señor presidente, que nos referían que el número real de fallecidos del 2019 recién lo habían establecido en octubre o noviembre del 2020, ¿no? Y por ende, el número real de fallecidos del año 2020, más o menos, nos referían que lo vamos a tener para más o menos entre los meses de agosto y septiembre. Entonces, presidente, es decir que el 2020 y 2021 y las implicancias de dar por hecho que ese exceso de muertos es causado por el COVID-19. El octavo aspecto es comparar la experiencia internacional para contabilizar los fallecidos, los criterios utilizados y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Eso es la manera de comentario, señor presidente, eh, con respecto, ¿no? al tema. Y hay otros puntos importantes, señor presidente, respecto a la tipificación de los delitos. Primero, ¿cómo se tipifica que a pesar que la ley señala que diagnostica y la causa de muerte es establecido por el certificado de función? Y de no ser así, por la Fiscalía, sin embargo, el MINSA creó una disposición, ¿no? Para que las causas sean determinadas por el CDC del MINSA, señor presidente. Esto nada más, señor presidente, a manera de comentario, ¿no? Respecto al punto tratado el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista. Además, la congresista Tania Ross es médico de profesión y creo que es un aporte importante y su comentario muy valedero. Doctor Caro, no sé si nos podría ampliar algún criterio al respecto. Sería muy valorado, doctor. Adelante, Sí, doctor. muchísimas gracias. Claro, completamente de acuerdo, ¿no? Porque justamente cuando yo trataba este tema al inicio de cómo se puede diagnosticar la muerte por COVID, yo decía que desde el punto de vista legal lo que tenemos son opciones, ¿no? Si ha habido una prueba previa de laboratorio, evidentemente es un caso exclusivo, indiscutible, donde ya se puede atribuir la muerte al COVID-19. Sin embargo, en los casos en que un médico lo certifique como tal o lo haya diagnosticado como tal en algún momento, independientemente de la prueba de laboratorio, eso se podría tratar como tal. Entonces, no hay ninguna incompatibilidad, sino al contrario, estamos en la misma línea y creo más bien de que la existencia de esa regulación que establece, ¿no?, que se necesita una prueba de laboratorio para necesariamente hacer el registro de la muerte como COVID-19, puede ser considerado como una suerte de traba burocrática, ¿no?, para efectos de sincerar el registro y tener una información veraz, ¿no? Y eso es algo que podría implicar el análisis ya de la responsabilidad y la valía de ese tipo de regulaciones, ¿no? Gracias, doctor. La verdad que ha sido importante para lo que va a representar nuestro informe y reitero una vez más, esperamos comprometerlo para una próxima
oportunidad de invitarlo cuando tengamos mayores elementos y documentos y avances de esta comisión investigadora y de esta manera poder precisar, creo, con mayor base de documentos y información que tengamos y nos ayude para precisar finalmente en el informe final. Así que muchas gracias, doctor, por la gentileza y el noble propósito de contribuir a esta tarea tan importante acá en el Parlamento de la República. Muchas gracias, presidente. Señores congresistas, buenas tardes. Hasta luego.